Pues nada, estamos aquí en el Hotel AC Cuzco tomando un colacao con nuestro amigo Juan Sevillano. Ahí está, ahí la marca. Colacao con Juan Sevillano de Rocket Fuel, o Rocket Fuel, a ver si lo digo bien. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Muy buenos días, Javier. Y quería, vamos a empezar directamente, si quieres, hablamos un poco primero, simplemente que nos introduzcas un poco qué es Rocket Fuel, la empresa la que tú diriges como director general en España, y desde cuándo estáis aquí en España, en Madrid. Pues hemos aterrizado a principios de junio de este año. Sí, que sois jovencitos, lleváis poco. Llevamos muy poquito tiempo en España. La empresa fue fundada en 2008 en Estados Unidos. Creció muy rápidamente. Somos más de 600 empleados en el mundo. Por gente de la NASA, ¿no? He leído por ahí, ¿no? Gente de la NASA. Fundadores que coincidieron. Joder. Su último proyecto fue en Yahoo, concretamente. Fueron los que diseñaron y crearon todo el behavioral targeting, y ahí coincidieron y se conocieron. Pero sí, vienen de empresas como Salesforce, vienen de empresas como DoubleClick, empresas como NASA. Pues toda esta gente se juntó. Son tres grandes gurús. Se juntaron y decidieron, oye, aquí tenemos que hacer algo con esto, ¿no? Tenemos un inventario limitado dentro de Internet y por otro lado está el Big Data. ¿Cómo unimos estas dos cosas y hacemos una herramienta que sea capaz de encontrar la demanda o sea capaz de poner en contacto el mensaje adecuado en el momento adecuado, en el contexto adecuado, con el usuario adecuado, ¿no? El concepto de dónde está Wall-E, eso es lo que han desarrollado, una tecnología muy muy potente con la inteligencia artificial y el Big Data. Sí, eran gente, ya se puede decir, visionarios, ¿no? Porque es verdad que ahora que yo estuve hace poco en Chicago en el DMA, y me acuerdo que el Big Data era el tema predominante, ¿no? El Data Driven Marketing, ¿no? Los americanos ya están muy orientados a eso, ¿no? Data Driven Marketing o Data Driven Advertising, ¿no? Es decir, los datos son los que manejan el marketing, ¿no? Ellos tienen esa visión y todo el rato hablando de eso. En España a lo mejor todavía es menos, pero creo que tu gente, los fundadores de tu empresa, en ese sentido eran ya visionarios, ¿no? Ya lo vieron claro. Totalmente. Que vamos hacia los datos en el marketing, ¿no? Pero además de Rocket Fuel, yo creo que todo el sector está yendo en esa dirección, claramente, ¿no? O sea, ahora mismo la industria de Internet está enfocada en encontrar las audiencias adecuadas, ¿no? Todo, no solo nosotros. Yo creo que la industria tiene que hacer un gran desarrollo en el sentido de traer conceptos como los DMPs, ¿no? Los Data Management Platforms, los cuales son herramientas capacitadas para cualificar audiencias y acercar las audiencias adecuadas a los mensajes adecuados. Y todo eso está llegando con mucha fuerza, y yo creo que todos los players en el mercado vamos muy enfocados a convertir digital en una herramienta capaz de encontrar la audiencia adecuada, y eso es lo que va a dar mucha fuerza al medio y lo que nos va a hacer seguir creciendo como industria. El otro día estábamos, ahora lo comentábamos, tanto tú has estado como empresa sponsor en la Home Week, tanto aquí en Madrid como en Barcelona. También hemos estado en Inspirational, de las que hemos tenido este mes. Se puede decir, estas últimas semanas han sido muy fuertes a nivel publicidad digital, y por eso quería preguntarte ya, porque se ha hablado mucho de read and bidding, ¿no? Pero es verdad que la gente se ve que todavía hay desorientación, no se conoce bien. Por eso quería preguntarte qué es realmente el read and bidding y cuáles son las ventajas frente a los enfoques anteriores que había antes del read and bidding, ¿no? Dame ahí también algunas previsiones de crecimiento, si quieres, y explícalo un poco en palabras fáciles, que todo el mundo lo entienda. En palabras sencillas, yo creo que el real time bidding es la traducción de esto, compra en tiempo real, ¿no? Es la posibilidad que tienen ahora mismo anunciantes y agencias de comprar la audiencia o el inventario que necesitan para sus acciones en un stock exchange, ¿no? Por así decirlo, es como si estuviésemos hablando de un marketplace donde está conectado muchísimo inventario publicitario, y de forma automatizada, sin procesos humanos de por medio, las agencias y los anunciantes pueden llegar a adquirir inventario de forma automatizada. O sea, ya no existen faxes, órdenes de compra, llamadas por teléfono. O sea, por un lado, los proveedores de inventario ponen un precio a su inventario, por otro lado, los compradores pujan por ese inventario, y si la puja que ha hecho los anunciantes y agencias coincide con la oferta que ha hecho en el medio, en este caso, pues automáticamente esa compra y esa venta se genera en tiempo real. Lo que está sucediendo es que los medios, evidentemente, están tratando de monetizar su inventario de la mejor forma posible, e intentan que ese precio sea cada vez mejor, más alto y más beneficioso para ellos. Y por otro lado, las agencias y los anunciantes lo que intentan es conseguir la mejor audiencia al menor coste, ¿no? Entonces, en esa batalla, lo que se va a producir, en esa subasta en tiempo real de todo ese inventario que existe en Internet, lo que se está produciendo es un fenómeno muy relevante que consiste en cualificar esa compra y esa venta para que el display deje de ser lo que ha sido durante mucho tiempo una compra masiva de impactos publicitarios con
en la intención de conseguir un reach y ahora se convierte en una compra cualificada de audiencia para conseguir unos objetivos. Con lo cual para mí es el real-time bidding lo que está transformando y lo que está consiguiendo es que realmente el display tenga inteligencia. O el banner, ¿no? Que se habló mucho tiempo del banner y vimos como en la industria Search fue comiendo mucho terreno al display. Ahora va a pasar que vuelva, el efecto inverso. Que vuelva el display. No sé si la misma velocidad que lo que hizo Search hacia comiendo terreno hacia el display, pero sí veremos como el display por fin va a ser capaz de conseguir ROI, que es el gran objetivo. Sí, porque Tomás, si quieres también, quiero decir que dale ahí otro traguito, igual que estoy yo aquí con la Coca-Cola, no quiero que te quedes ahí con ganas. Lo que sí está claro es que el display había bajado, ¿no? Es decir, IAB nos dio el otro día el estudio del primer semestre de 2013 frente a 2012 y una bajada del 10%. Solo había pasado en España, ¿no? El otro día Julio Alonso en su blog lo decía, el chico Webblogs que ahora se ha ido a vivir a Miami y conduce ahí un Tesla muy chulo eléctrico de estos. Entonces él decía también, dice, jolín, es que es muy sorprendente que un 10% baje el display y en España solo, ¿no? Otros países está subiendo, encima tú lo dices, el display ahora con estas cosas, automatización, etcétera. Es decir, ¿qué puede estar pasando aquí con el display que estemos bajando un 10%? Es la crisis, ya lo sé, los anunciantes, ¿no? O es la efectividad, ROI, que había bajado mucho, ¿no? Y la gente ya no está contenta con el display, con el banner. Pues es un poco lo que recién comentábamos, ¿no? Yo creo que vamos a ver el efecto inverso. No sé en qué. ¿Tú crees que desde ahora vamos a ver que ese 10% se va a parar y que vamos a ver un...? El otro día le había dado un dato que ya el primer semestre de este año, ¿no? Perdón, sí, el primer semestre sí, de 2013, el dato era el primer semestre de 2013, sí. La cifra que salía era que el 21,9% del total display ya se compra de forma programática o real-time bidding, ¿no? Que encima lo había metido en ese dato, en esa caída, bueno, esos datos genéricos nuevos, por fin, que también es una cosa que hasta ahora no lo habían hecho, no sé por qué. Hasta ahora, ¿por qué no había? Tú les has preguntado, tú eres socia de la IAB, ¿por qué la IAB no había metido el display de programación automática, ¿no? De compra automática, y ahora lo han metido por fin en este primer semestre? Porque el río también está llegando con mucha fuerza, ¿no? O sea, y antes no lo habían. Antes estaba, no había aterrizado con tanta velocidad o con tanta demanda en la industria como ahora mismo, ¿no? Entonces yo celebro que la IAB al final lo haya introducido. Abrace ese proyecto. De hecho han creado una ¿cómo lo llaman ellos? Un task force, ¿no? Han creado una... no me sale la palabra ahora. Han creado una comisión, una comisión de personas que están... Una comisión de real-time bidding. ¿Estáis vosotros ahí, por ejemplo? Correcto, ahí estamos nosotros y otras empresas más, vale. Con la idea de justamente ayudar a desarrollar este concepto nuevo que es el real-time bidding y apoyar la industria. Vale. Frente a las bajadas que me comentas del 10%, sí. Pues nosotros vemos claramente cosas que nos llaman la atención, ¿no? Como es el CTR. El CTR dentro del real-time bidding es muchas veces 3 veces mejor que el display comprado fuera del real-time bidding, ¿no? Entonces estamos viendo como claramente cuando unimos, cuando se impacta la audiencia adecuada, esa publicidad tiene relevancia y como tiene relevancia efectivamente pues los usuarios interactúan con ese impacto publicitario y acaban convirtiendo. Al final, si mandas el mensaje adecuado a una persona que tiene interés en tu producto, conseguirás que ese usuario pues trabaje con tu marca, venga hacia tu marca, venga hacia tu website y acabe convirtiendo o bien generando más awareness o generando más top of mind o recuerdo de marca o más afinidad con tu producto o bien comprando, ¿no? Al final hay que hacer las dos cosas, ¿no? El real-time bidding, a diferencia de lo que se cree el mercado, no es una herramienta 100% performance, es una herramienta que tiene una capacidad enorme de alimentar el funnel desde la parte de arriba, de crear nuevas audiencias, ¿no? El real-time bidding ha traído cosas muy interesantes al mercado como el lookalike. El lookalike, vía tecnología y vía el big data, es capaz de crear algo súper interesante, que es entender quién es el perfil del usuario que entra en tu página web y buscar todos los homólogos, los que tienen comportamientos similares a ese perfil, pero nunca han pasado previamente por tu página web, ¿no? El lookalike también se conoce como el prospecting y todo eso que está trayendo nuevo la industria, que es capaz de medir el impacto que tiene ese branding dentro del display, está haciendo con que cada vez más el display sea más efectivo y tenga mejor ROI a los anunciantes y a las agencias. Hablando de lookalike, vosotros habéis creado Actalike, ¿no? El nuevo enfoque para buscar nuevas audiencias, ¿no? Que encima estaba viendo que habláis de creación de gemelos estadísticos, ¿no? Curioso el concepto, se me ha hecho gracia. Gemelos estadísticos. Si yo tengo un gemelo estadístico que está por ahí dando
vueltas en la red, que es otro usuario que es muy parecido a mí, algo así, ¿no? Y es el que tú buscas para tus clientes, ¿no? Ya que Javier te compra este tipo de libros en Amazon, por ejemplo, pues te busco otro Javier 2, ¿no? Un gemelo estadístico mío, como sería la idea un poco, ¿no? Alguien que tenga mismo intereses y tal, y yo te lo busco como prospect y te lo traigo a tu base de datos, ¿no? Lo has explicado genial, Javier. Al final somos capaces de entender quién ha pasado por una página web y sabemos cuáles son su comportamiento de forma genérica o estadística dentro de online, ¿no? Qué tipo de verticales visitas, qué tipo de webs tienen preferencia, qué tipo de keywords busca cuando están buscando dentro de un buscador, qué tipo de productos compra, ¿no? Entonces todo esto nos permite crear parámetros de comportamiento de audiencia y buscar a todos aquellos que tienen un comportamiento similar pero no han pasado por la página del anunciante. Entonces esa es una de las partes más relevantes para mí del real-time bidding y del programmatic buying, la capacidad de construir sobre las audiencias, ir a buscar la audiencia nueva que no ha pasado por la página del anunciante y sí tiene mucho interés o mucha relevancia con lo que está anunciando en ese momento la industria, ¿no? Entonces eso es muy muy importante, es una herramienta brutal que está teniendo unos efectos demoledores en cuanto a disminución del coste de adquisición por parte de los anunciantes e incremento de las ventas de los anunciantes. Sí, que tú les buscas al anunciante, le buscas, ¿cómo es? Que le buscas en una base de datos, le buscas el mismo tipo de cliente, o cómo se lo das, cómo le facilitas a ese cliente gemelo mío, por ejemplo, como has dicho, es el gemelo estadístico. Pues el gemelo estadístico al final se basa en toda la industria. Con todo lo nuevo que es el programmatic buying, el real-time bidding y demás, se basa por un lado en la cookie, seguimos estando bastante apoyados en la cookie, y después en el Big Data. En Big Data, o sea, tenemos empresas muy muy relevantes, como puede ser Experian, como puede ser Nielsen, como puede ser Comscore, ¿no? O incluso Mastercard, ¿no? O sea, tenemos empresas que se han dedicado a digitalizar información sobre usuario. Entonces, ese Big Data está ahí, y ese Big Data hay que usarlo a la hora de cruzar esa información, a la hora de cruzar información de el first part data, información de anunciante vía Pixel, con toda la información que existe fuera de anunciante, con el Big Data, ¿no? Pues el cruzar esas dos variables, entender quién está detrás de cada impacto publicitario y atraer ese usuario, es la forma de construir el lookalike, ¿no? Es no solo entender quién está entrando, sino quién tiene un comportamiento similar. Pero ya no es suficiente solo con entender quién tiene un comportamiento similar, sino que debemos de saber si cosas tan sencillas como si el usuario que estamos impactando es un usuario que normalmente compra o no compra en internet. Si el usuario que estamos impactando, qué tipo de sectores en los cuales mejor se desenvuelve, o mejor dicho, tiene mayor consumo, es travel, es finanzas, es motor, ¿no? Entonces, una vez que entendemos todos esos parámetros, somos capaces de analizar quién estamos impactando. Entonces, el lookalike se basa, sobre todo en nuestro caso, en el caso de Rocket Fuel, en la capacidad de medir cada impresión. Antes de llegar al ad exchange y buscar una impresión, nosotros estamos viendo cookie, con lo cual somos capaces de analizar en tiempo real y crear un scoring interno y saber exactamente si ese impacto publicitario es rentable o no a cada anunciante. Entonces, la capacidad de comprar vía programmatic buying, que es una máquina al final que está analizando miles de millones de datos cada milisegundo, ¿no? Cada nanosegundo, es la posibilidad de visualizar previamente a lanzar una impresión quién es la cookie que está detrás, quién es la cookie que ha entrado en anunciante, hacer ese match de relevancia en cuanto a impacto y unir oferta y demanda en el momento adecuado. Pero si todo esto funciona tan bien, o vamos tan bien dirigidos con toda esa automatización y esas máquinas tan potentes que milisegundos pueden analizar todo esto, ¿por qué entonces la gente se está quejando tanto de que, por ejemplo, yo compro unas zapatillas Adidas de que me ha gustado un modelo y luego empiezo a navegar y con el retargeting, que también está dentro de eso, y empiezo a ver zapatillas todos los días en muchas webs, porque lógicamente esos aparatos me están enviando, gracias a mis cookies, banners con otras zapatillas, y yo digo, pero déjame en paz, si ya las he comprado, joder, si las compré el otro día en la tienda Adidas online, en no sé dónde. Entonces, ¿por qué seguís durante una semana o 2 semanas enseñándome otra vez zapatillas? Es decir, ahí la gente está quejando. Eso, en España quizá menos porque no está tan evolucionado, pero en Alemania hay mercados más potentes, creo yo, que yo he visto esas quejas, las leo, porque ya sabes que yo hablo alemán. Entonces, ¿qué está pasando con eso? ¿Ahí donde falla el tema, o cómo lo ves tú un poco críticamente hablando, Juan? Pues, una vez más volvemos a la capacidad de análisis de datos. Una cosa que la máquina tiene que ser capaz de analizar es la frecuencia, ¿no? Si la frecuencia es efectiva o no es efectiva. Entonces, no vale. O sea, el display tiene que huir de la compra masiva de impactos publicitarios a bajo coste
para conseguir una conversión también a bajo coste, ¿no? O sea, realmente el retargeting sí es verdad que ha pecado un poco de reimpactar con el mismo mensaje a un usuario que ha comprado un producto determinado, ¿no? Después vinieron desarrollos técnicos como es las creatividades dinámicas, que ya no se impactaba si había comprado, utilizando un poco de ejemplo, ¿no? Una zapatilla en Adidas, pues le ofrecíamos los calcetines o los ofrecíamos un accesorio, ¿no? Algo que tenga que ver, eso ya lo veo más a lo que hacía, ¿no? ¿Cómo le llamáis eso? ¿Cómo se llama ese concepto? Pues es retargeting, pero vía creatividades dinámicas. Vale, ¿no? Creatividades dinámicas. Entonces, el retargeting ha evolucionado. El retargeting lo que está haciendo ahora mismo, las tecnologías lo que están haciendo es medir de una forma bastante eficaz la frecuencia con la cual está impactando su usuario, ¿no? Pero yo creo que si hablásemos de empresas dedicadas 100% al retargeting, veríamos como también están evolucionando, están yendo a conceptos como los que lanzó Rocket Phil, que es el lookalike, nos parece mucho más interesante, ¿no? En lugar de insistir con un mismo mensaje, pues construir nuevas audiencias. Pero el retargeting es muy eficaz, o sea, es verdad que desde la perspectiva de usuario nos puede parecer en alguna ocasión demasiado que nos persigue, pero sí ha demostrado el retargeting como herramienta una efectividad bastante importante en la industria. Si combinamos el retargeting, combinamos el lookalike y hacemos un retargeting inteligente, ¿no? En el sentido de medimos exactamente con qué frecuencia estamos impactando al usuario, veremos una mayor efectividad. Y eso en España, porque yo esas críticas es curioso, las he leído en medios alemanes, o es que son esos medios publicitarios son más críticos españoles, o es que en España todavía no se está utilizando tanto el retargeting, la gente no está todavía viendo ese tipo de persecución cuando has comprado las zapatillas. ¿Porque en España es distinto a otros países? O yo creo que estamos al mismo nivel de otros mercados, ¿no? No sé si quizás localmente hubo menos crítica, pero estamos a nivel técnico de desarrollo tecnológico, ¿no? y players haciendo retargeting, pues tenemos bastantes en el mercado. O sea, de hecho, Rocket Phil también hace bastante retargeting, ¿no? Pero tiene mucho cuidado primero con la frecuencia del impacto y segundo detecta claramente, o sea, está más que demostrado, ya sea retargeting o sea la compra tradicional de display, si tú compras, tratas de matar moscas a cañonazos impactando cientos de veces un mismo usuario, no por eso le vas a convencer que compre tu producto, ¿no? Entonces ahí donde está la clave de tener herramientas que tienen al final un algoritmo, ¿no? El programmatic buying hecho de forma programmatic buying, evidentemente, tiene la capacidad de analizar la efectividad de cada cosa, ¿no? Pero también vemos cosas como dentro de la exchange de Facebook, vemos que pasa el efecto contrario, que según incrementas la frecuencia del impacto, incrementas el ratio de conversión, ¿no? Entonces, cada medio también tiene sus particularidades, por así decirlo, ¿no? Entonces, es importante que, una vez más, volvemos al concepto del programmatic buying, que sea una herramienta que al final, pues, vía algoritmo, tiene la capacidad de realizar miles de millones de datos y entender realmente en cada soporte cuál es la frecuencia ideal. Facebook también, acabas de nombrar la de Facebook, acabas de decir, pero Facebook también vemos cuando navegamos por Facebook una serie de anuncios, por ejemplo, a gente que está casada le están ofreciendo pues conocer chicas, ¿no? Es decir, que ahí se ve claramente que Facebook sabe, porque lo pones en la redacción, ¿no? Y dice, estoy casado, tal. Eso es otra crítica que leía otro día también muy divertida en un medio, una vez más alemán, porque son los que siempre están dando caña y critican las cosas, y decía, si estoy casado, joder, Facebook, ¿por qué me estás ofreciendo conocer chicas, ¿no? La típica foto bonita. Es decir, ahí también, ¿qué falla ahí otra vez? ¿Por qué esas cosas pasan y la gente se ríe, se lo toma a cachondeo o se molesta, no sé? Y estamos hablando de Facebook, una gran plataforma, no alguien cualquiera, no la tienda de la esquina. Es decir, ¿ahí qué está pasando? ¿Ahí dónde falla el tema en ese caso? Porque Facebook tiene los datos de la gente. Claro, no, el retargeting ¿por qué pasa eso? Algunas cosas sencillas como, yo qué sé, ¿no? Imagínate que estás en el proceso de casarte y estás buscando salones de boda, ¿no? Ahí es perfecto, ¿no? Una vez que te casas, ya no necesitas salones de boda y te siguen ofreciendo, ¿no? Entonces, digamos que el retargeting puede caducar muy rápidamente, o puede dejar de tener valor o interés al usuario de una forma muy rápida. Eso también pasa cuando estás buscando un vuelo. Estás buscando irte de vacaciones, buscas un vuelo a Cancún, una vez que vas... Te sigue saliendo, ¿no? Ya ha perdido para ti el interés, ¿no? Entonces, para mí... Eso enerva al cliente, porque el cliente puede... Hombre, se lo puede tomar a cachondeo, no pasa nada, pero habrá clientes que se cabrean, dicen, joder, deja ya de sacarme banners, y entonces incluso en Facebook creo que se puede cerrar, ¿no? Pueden decir, no quiero
más publicidad esta, o la pueden, no sé, la pueden decir que puede ser contraproducente, ¿no? Ahí la industria no tiene que hacer algo, el IAB o quien sea, y sentarse y ver cómo podemos ahí mejorar ese enfoque o esa agresividad, porque es un poco agresivo, ¿no? De machacar pues hay una vez más, ¿no? ¿Cómo, qué piensas el tú? mensaje, ¿no? de que el análisis de datos en tiempo real, sí. La capacidad de tener herramientas como las que ha desarrollado Rocket Fuel, en el cual somos capaces de entender exactamente, no solo retargeting, hacer el lookalike para buscar nuevas audiencias que no han visto este mensaje pero tienen demandas similares, y también la capacidad de medir la efectividad de la frecuencia del impacto, ¿no? Eso es fundamental para evitar lo que estás comentando. Y el tema de los algoritmos y pronósticos, yo me acuerdo que leí en el Spiegel, en el semanario Spiegel alemán, que encima de la portada ponía Big Data tal, y hablaban de vosotros ya hace yo creo que hace un año o más, y ya me fijé en vosotros un poco, que todavía creo ni estabais aquí, porque acabas de decir que habéis empezado a estar, y ahí hablaban de pronósticos que podíais saber que si, no sé, se utilizaba para, creo que en una pizzería, o alguien decía, si la gente pide, es decir, si llueve y hace este tiempo, la gente va a pedir más pizzas de tal, de no sé si era de sabor o tal, y que habían desarrollado algoritmos con lo cual podían pronosticar lo que voy a comprar, es decir, lo que voy a comer yo esta tarde, o según el tiempo, según mis intereses, o lo que voy a comprar mañana, ¿no? Si comprar, lo hemos dicho antes, ¿no? Zapatillas, un libro de Amazon, pues ya tenéis algoritmos, estáis desarrollando algoritmos que saben que lo que voy a quizá comprar mañana o pasado estas navidades. ¿Es así eso? Y estáis desarrollando cosas ya tan increíblemente, no sé, vanguardistas o como llamarlo, tan futuristas, que sabéis ya lo que vamos a comprar mañana, ¿o qué es esto? Ese ¿Cómo es el funciona? objetivo, ese es todo. Es que hablaba en el reportaje de eso, y mencionaba vuestra empresa en América, Estados Unidos. Sí, todo el Big Data va unido en esa dirección, ¿no? Sí, pronosticar lo que... Ser capaces de pronosticar y anticipar los anticipar, esa es la palabra, anticipar. Ahí está la clave de... Hombre, eso es un milagro, es un bombazo para el Corte Inglés, saber lo que va a comprar la gente mañana. El Corte Inglés te paga ahora mismo millones por saber lo que voy a comprar yo, porque entonces sí que me pueden mandar mensajes súper enfocados, ¿no? Pero eso es un poquito todavía ilusión, ¿no? Eso todavía no estamos tan, ¿no? No podemos ser capaces de identificar claramente exactamente qué producto vas a comprar pero género, semana, ya, ¿no? ya, pero sí sabemos, haciendo la trazabilidad del consumo que has tenido durante los últimos 6 meses, podemos hacer una idea bastante clara, aproximada, ¿no? De qué tipo de productos estás consumiendo, ¿no? Y acercar mucho el mensaje a esto, ¿no? Estamos haciendo cosas tan interesantes como ahora mismo estamos siendo capaces de medir la efectividad de la audiencia dentro de televisión y transportar esa información a online, ¿no? Online. Medir audiencias o comportamientos de audiencias en televisión. Sí, lo que estoy viendo, un programa que estoy viendo, ¿no? El tipo de programa estoy viendo. Y transportar ese conocimiento a display, ¿no? Entonces, toda la industria está trabajando de una forma muy, muy clara en la idea de entender la audiencia de la mejor forma posible. Si somos capaces de entender la audiencia y saber exactamente qué le interesa a cada individuo, pues seremos capaces de mandarle un mensaje mucho más afín a lo que él está buscando, ¿no? Y dejar de ser intrusivos. Eso es la palabra. Dejar de ser intrusiva. Dejar de machacar. Tiene que ser efectiva. Pero efectiva para las dos partes. No solo para el anunciante, sino efectiva también para quien está recibiendo el mensaje. Sí. No, tienes razón. A ver, la plataforma que aúna todas las ventajas de Real-Time Bidding, hemos comentado un poco el resurgir del banner, ¿no? Quería también preguntarte, bueno, ya creo que lo has dicho, ¿no? El banner resurge en el momento que sea más inteligente, ¿no? Correcto. Porque estábamos diciendo que han bajado los click-throughs, esto el 10% del display que ha bajado. Si ¿tú crees que vas a resurgir el banner con este tipo de tecnologías que estés aplicando, ¿no? Empresas como la tuya, ¿no? Totalmente. ¿Creéis que por ahí puede volver a tener más ROI, más eficacia para el anunciante, que a lo mejor estaba un poco ahora mismo escéptico, ¿no? Si hablásemos del display de una forma muy genérica, veríamos veríamos 3 etapas, por así decirlo, ¿no? Veríamos la etapa del delivery, cuando los medios acumulaban audiencias para vender ofertas paquetizadas de volúmenes de impresiones, ¿no? Veríamos la época del behavioral targeting, en el cual los medios entendían que si eran capaces de saber por qué vertical de su soporte navegaba un anunciante, eran capaces de determinar sus necesidades. Si yo era un gran portal y veía que mi audiencia navegaba por el vertical de finanzas, pues era capaz de paquetizar una vez más esa pequeña audiencia de ese vertical y ofrecerlo a un anunciante ligado a finanzas, ¿no? Y después llegamos a la era de la optimización, ¿no? Que es mucho más interesante que esto, ¿no? Que es realmente entender quién es el usuario que está detrás de cada impresión, ¿no? En lugar de medios masivos, en lugar de verticales, behavioral targeting, la optimización, realmente medir la eficacia de cada impacto publicitario, independientemente de dónde esté, ¿no? Antes hablabas de una persona que me merece mucho respeto, que es Julio, ¿no? Julio Alonso en Weblogs, que está ahora en Miami. Entonces, para mí es tan potente un blog
como la home de un gran periódico. O sea, realmente puede tener incluso más audiencia hoy en día, ¿no? El usuario que está ahí detrás sigue siendo el mismo usuario con los mismos gustos, necesidades, poder adquisitivo y demás, esté donde esté, ¿no? Entonces, realmente que la industria reconozca el valor del usuario como individuo en lugar de dónde está en ese momento, en qué medio está, eso es muy importante, ¿no? Entonces, la optimización está muy ligado a eso, a realmente atribuir inteligencia a cada impacto publicitario. El otro día había yo un programa, bueno, toma, oye, que no te estoy dejando tomar, por favor, voy a desenfocar un poco, vemos aquí el bar para que pueda tomar tranquilamente Juan su colacao. El otro día había un programa que veo cada semana, un magazine que se llama Zapp en la televisión pública alemana, y hablaban del problema de las mediciones. Es decir, tenemos el share, el famoso share, ¿no? Las cuotas de audiencia tan importantes para los anunciantes en televisión, ¿eh? Los anunciantes saben más o menos que la RTL o Telecinco en España, Tela 3, pero se quejaban, o el problema que veían era que cómo sabían los mismos programas cuando los ven en online, porque hoy en día hay muchas plataformas, ¿no? Mi Tele, televisión a la carta, en Alemania las mediatecas. Entonces decían los anunciantes, claro, decían, ¿qué podemos hacer? Es decir, ¿cómo se puede medir esto? Entonces, en Alemania, creo que es la Asociación de Televisiones Privadas y Públicas, están intentando, a partir de este mes de diciembre, van a empezar a incluir en su medición del famoso share también lo que es la visión online de sus programas, porque cada vez más gente en la second screen o tercer screen, en su tableta o en su smartphone, ve los programas, ¿no? Claro. Sea en la cama, sea ahí sentado en el sofá, delante del televisor, y lo tienen apagado y están viendo la segunda pantalla, o en el autobús, o en donde sea. Pero es verdad que ahí hay un problema de medición, ¿no? Que hasta ahora se medía solo en la cuota de audiencia, siempre es la televisión lineal, la de toda la vida, Kantar, ¿no? En España es Kantar Media. ¿Ahí qué está pasando? Es decir, estamos dormidos, no vamos a incluir esos datos como los alemanes, que ya poco a poco tímidamente van a empezar a incluirlos, porque si al anunciante no le damos medición, que tú lo has nombrado varias veces, el anunciante tampoco se va a tirar a esta piscina. Pues el online. Yo, Javier, ¿no? en este sentido... ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo que estás más metido en la industria? ¿Cómo, cuando hablas con Kantar o con IAB, cuando vas a tus reuniones, ¿qué pensáis de ese tema? De que la televisión está bien, pero falta medir también el online, los vídeos en las plataformas estas, ¿no? Pues la IAB ha dado, yo creo que pasos muy decididos en poner, arrojar luz a lo que acabas de comentar, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que el año pasado hubo un debate interesante en el cual al final eligieron un proveedor único, por así decirlo, ¿no? Y crearon, o están en vías de crear, no sé si llamarlo un estándar, pero al menos que la industria tenga un medidor común, ¿no? En este caso creo, si no me equivoco, que el proveedor externo que ganó ese concurso, ¿no? Fue Comscore, ¿no? Comscore. Y Comscore está pues logrando que ambas partes, ¿no? Tanto anunciantes como soportes, al final utilicen solo un medidor, ¿no? Claro, es que el anunciante, yo tengo un programa, ¿no? Por ejemplo, yo sé, a ver qué programa podemos coger, uno de esos programas de audiencia masiva, ¿no? Entonces, yo quiero saber los datos, no solo ese programa de la televisión lineal, sino cuánta gente lo ha visto también, para ahí sacar conclusiones y decir, pues venga, voy a meter ahí mis spots, ¿no? Pero eso en España todavía no. Alemania ya tímidamente en diciembre, este mes empiezan, pero encima la queja era que solo empezaban, que habían dejado a YouTube fuera, que también son la leche. Habían hecho la medición, habían hecho solo para las televisiones privadas, es decir, las plataformas de las televisiones privadas, que sería en España mi tele. No querían ni meter a Facebook, ni YouTube, ni tal. Entonces, claro, también decían los críticos en ese programa, decían, entonces esta medición no va a ser correcta, porque la gente está viendo también el mismo programa a lo mejor en YouTube o en otras plataformas. Para mí las mediciones son realmente hay un difíciles problema. de poner toda la industria de acuerdo, ¿no? Pero no me cabe la menor duda de que ese es el camino que tenemos que seguir, ¿no? Si queremos captar aún más inversión de o de publicidad general a medio on. Claro, tenemos que darles datos a los anunciantes, a las agencias de medios. Correcto, pero hemos avanzado. Yo creo que la industria ha avanzado mucho en esa dirección y estamos haciendo grandes progresos, ¿no? Yo creo que cada vez más eso se está notando, ¿no? Y veremos cómo seguiremos en esa dinámica, en esa línea. Pero Comscore en España dices que va a poder medir, claro, Comscore es online, no va a poder coger los datos sería Kantar, ¿no? El que tiene, o aquí los mide Kantar, ¿no? Los datos de la audiencia televisiva, ¿no? Pues la verdad es que lo desconozco. Deberían juntarse, sincero, ¿no? Ya. Pero tarde o temprano tendrán que unirse, ¿no? Tendrán que unirse. Tendrán que, sobre todo, unir intereses, ¿no? De una industria y de otra, ¿no? Al final no dejamos de competir también. Cuando vemos que una porción de inversión va a un medio u otro, pues tampoco genera cierto nivel. Ahora mismo hay competencia, ¿no? La televisión quiere seguir en la televisión y no se da cuenta que el consumidor estamos ya en la pantalla, esta segunda screen, y entonces están todavía en la lucha esta infantil, o no sé cómo llamarla, de tú y yo
yo mi tele, tú online, entonces yo mido mi tele, tú mides online y yo te gano, porque la televisión es verdad que sigue siendo el medio rey, pero eso tienen que superarlo. Si en Alemania ya se han juntado, porque aquí en España no lo hacen igual. Y tú estás en la IAB, pues tenéis que empezar a presionar fuerte. Se van a unir porque además tenemos ya lo que es la televisión digital, que no es nuevo, que ha llegado ya hace unos 5 o 6 años, ¿no? Y veremos cómo eso va a evolucionar. El pronóstico que tenemos nosotros en la cabeza es que no solo el medio display se va a comercializar vía real-time bidding, sino que veremos de forma muy clara como otros soportes, como puede ser la televisión, sobre todo lo que es la parte digital, también se va a comercializar por el formato de real-time bidding, ¿no? También. Entonces eso va a facilitar que las herramientas que hoy día están midiendo la parte .com sean también aplicadas a la parte de televisión digital, ¿no? Al final, yo creo que el usuario no va a llegar a percibir o no va a realmente ser capaz de identificar en el back office de esa unión quién está midiendo el qué, ¿no? Pero sí crearemos estándares y llegaremos a un consenso común en la industria para dar un dato genérico o un dato que sea válido y que pueda medir la eficacia de los dos soportes. El programmatic buying, la compra programática, si se dice así en español, ¿es lo que engloba el real-time bidding, el retargeting, todo esto? ¿Va bajo ese concepto o lo estoy viendo mal? ¿O es un concepto diferido de estos? Al RTV, al real-time bidding, el programmatic buying y la inteligencia artificial está dentro de considerar el real-time bidding, ¿no? Si hablásemos de diferenciaciones, veríamos quizás dos conceptos distintos. Veríamos trading desk. El concepto trading desk son plataformas DSPs que habilitan una plataforma tecnológica para que un usuario o una agencia ella misma haga la compra manualmente vía un trader, lo que se podría hacer en el pasado un tráfico o un planificador, ¿no? Que lo que tiene es una herramienta, una plataforma, accede a esa plataforma y tiene la posibilidad de comprar segmentos de audiencias, elegir hombres o mujeres, elegir edades, elegir verticales, elegir segmentos, ¿no? Ese sería el formato trading desk dentro, usando una plataforma tecnológica de DSP que compra en tiempo real, que compra el real-time bidding. El otro lado es el programmatic buying. El programmatic buying, la inteligencia artificial, en lugar de la compra manual por un trader dentro de una plataforma, lo que hace es que ese algoritmo, esa inteligencia artificial compra de forma automatizada. Es un robot el que está comprando, ¿no? Entonces, al ser un robot, lo que consigue son una optimización que lo haría un trader en 6 meses, lo consigue en un día. ¿No se va a quedar sin trabajo los traders? Las agencias de medio no están ya temblando si los robots van a ser los que compran y deciden dónde va mi banner como anunciante. Esta gente que hasta ahora eran los planificadores de medios que sabían y que planificaban, estos que se quedan sin trabajo, ¿qué va a pasar? Pues yo creo que el efecto es el opuesto, ¿no? Lo que debería pasar es que ese trader o ese recurso que tendría o bien el anunciante in-house o bien la agencia, lo que tiene que decir es dedicarle mucho más tiempo a pensar en cuáles son las herramientas idóneas al anunciante. En lugar de perder horas planificando, bajándose Excel sheets, ¿no? Documentos y informes y cruzando cifras, ¿no? En lugar de dedicar mucho tiempo a reporting, ¿no? O a generar informes para que alguien tome una decisión, va a dedicar mucho más tiempo a entender las necesidades del anunciante, a entender qué herramientas existen en el mercado y, por supuesto, atribuir, si puede, más eficacia a todo el mix de marketing que necesita el anunciante, ¿no? Pero sí es bueno entonces dejar en manos de aparatos, de máquinas, de algoritmos, el dónde van a emplazar mi campaña, es decir, porque es mi campaña, yo soy anunciante, yo vendo zapatillas y entonces ellos van a decidir en qué plataformas o en qué webs del mundo, el país, el no sé qué, dónde van a planificar eso. Eso es bueno dejarlo todo en manos de máquinas y dejar entonces al planificador fuera, porque las máquinas lo hacen según tú, más rápido, más eficaz, etcétera. Eso lo digo porque hay gente que piensa lo contrario, dice, vamos a automatizar tanto que al final las máquinas también se pueden equivocar y pueden meter mi banner en una página que a lo mejor luego al final es una página de porno y yo ahí no quería tener mis zapatillas, no sé, se me ocurre un poco para exagerar aquí la cosa. ¿No puede pasar eso también? Que las máquinas a veces... ¿no? Imagínate, y el anunciante tiene una cara larga y aquí no quiero estar, joder. Entre otras cosas, las máquinas lo que van a evitar al 100% es eso, lo acabo de decir, ¿no? El humano lo puede... Bueno. O sea, somos capaces de medir en tiempo real. O sea, una máquina es capaz de ver
Por ejemplo, cosas tan sencillas como es una URL blind, ¿no? Una URL oculta, ¿no? Vale, sí, saber que esa URL no interesa, vale, ¿no? vale. Es capaz de leer vía scroll el contenido de un site, con lo cual sabe exactamente en qué site está y determina si ese contenido políticamente incorrecto o armas o oculto, automáticamente con leer ese contenido, o sea, si la URL es oculta, no accedes a esa compra. Y si no es oculta y puede leer vía crawl, automáticamente está entendiendo qué contenido, en qué contexto se está moviendo. Sí, que nos podemos fiar. Pero para mí... Pues hay críticas, hay gente que dice, es demasiado, estáis automatizando demasiado la publicidad, eso tampoco es el camino, ¿no? Yo, ya te digo, hay esas críticas en el sector. Yo creo que la mezcla es interesante, ¿no? O sea, por un lado, el tener operadores que sean capaces de atribuir aún más inteligencia o desarrollo a estas herramientas automatizadas, ¿no? Y por un lado, dejar las tareas más, no solo la decisión de la compra de medios, pero las tareas, o sea, al final, si somos capaces de medir cosas tan sencillas como si alguien ha interactuado o no ha interactuado con una creatividad, saber si su usuario tiene interés o no interés por el simple clic, ¿no? O saber, por ejemplo, el tiempo de exposición de una creatividad, si está above the line o no, o sea, todas esas variables y parámetros que son matemáticamente puras estadísticas, si al final dejamos ese trabajo de análisis a una persona, tendría que dedicarle, imaginaros, solo combinar 3 variables como edad, sexo y emplazamiento, ¿no? A más de 1000 posibilidades en cuanto a webs que existen en el mercado, ¿no? O sea, solo esas 4 variables multiplicadas por 1000, estamos hablando de una cantidad ingente de toma de decisiones, ¿no? Entonces, si eso lo puede hacer una máquina en tiempo real y realmente tomar la decisión, identificar en qué medio está siendo más efectivo nuestra campaña y derivar la publicidad a ese medio, ya hemos ganado, ¿no? Lo que estás es optimizando el presupuesto del anunciante, pues es bastante evidente que es mucho más efectivo que analizar cientos de Excels y tomar una decisión posterior. Y ya para ir acabando, porque veo que llevamos aquí 35 minutos según la cámara, que también lo mide todo, también tiene su medición exacta y precisa de máquina, más que nosotros el tiempo, que a veces lo perdemos, ¿no? La sensación. Quería preguntarte ya para el final, ¿cuál es la tendencia que tú ves, Juan, para 2014? Ya estamos entrando casi, se puede decir, quedan pocos días, pocas semanitas para 2014. ¿Qué es lo que va a pegar de todo lo que hemos hablado ahora mismo? ¿Qué es lo que tú crees que aquí en nuestro mercado español, que tú conoces bien, que tú todos los días hablas con anunciantes, con agencias, qué es lo que está o va a funcionar mejor en 2014? ¿Por dónde va a ir la cosa? Aunque te guste o no te guste, ¿no? ¿Por dónde crees que según el sector lo está viendo o no, con la crisis o no, vamos a... tendencias que vamos a ver en esto que hemos hablado del grid and bidding, de la programación automática, de los banners, ¿dónde va a ir la cosa? Pues yo creo que una clara tendencia de cara a futuro y que va a aterrizar con muchísima fuerza en la industria es la capacidad, una vez que estamos hablando, que tenemos herramientas capaces de medir casi todo, ¿no? Lo que tenemos que conseguir o hacia dónde va la industria es a un cambio de chip, en el sentido de que tenemos que entender todas las fortalezas o tenemos que entender y saber valorar todas las etapas del funnel, ¿no? O sea, cuando estamos comprando display o hacemos una acción online utilizando plataformas de real-time bidding, ¿no? Tenemos que entender que ya no solo vale el last click, ya no solo es quién me ha clicado y quién ha comprado, ¿no? Tenemos que entender que al final, si no alimentas la parte de arriba del funnel, en lo que estamos creando marca, creando awareness, ¿no? Estamos creando fidelidad de marca, top of mind y todos estos conceptos que hablemos de branding, ligado a branding, ¿no? O sea, vamos a ver cómo la industria va a evolucionar en el camino de saber medir el valor de cada player que tiene en su mix de medios y saber cómo está impactando o cómo está sumando valor a la trazabilidad de un usuario, desde que le impacta por primera vez hasta cuando llega a la compra, ¿no? Ya no solo va a imperar quién tiene el last click, sino que va a también tener mucha relevancia quién ha creado el primer impacto, quién ha sido dentro de tus opciones de media, que puede ser email marketing, SEM, display, branding, ¿no? Y meteremos también dentro de todo ese camino que persigue, que tiene el usuario desde que nos ve por primera vez hasta que compra. O sea, veremos cómo la industria va a ir adquiriendo conocimiento sobre ese camino, entendiendo mejor ese camino y apostando por tecnologías que son capaces de alimentar el funnel desde arriba, ¿no? No solo la conversión final, sino
sino la capacidad de generar nueva audiencia. Es muy interesante esto. La verdad es que yo creo que es recomendable que todas las empresas se fijen más en estas evoluciones que estamos viendo, estas tecnologías, que cuenten con empresas como la tuya, Rocketful. Ya te digo, a mí me impresionó mucho cuando en el Spiegel leí de vosotros, ¿no? Y todavía no estáis en España, así que eso significa si un semanario como el Spiegel, tan renombrado en Europa y tan leído, os nombra, es porque algo estáis haciendo bien, porque vais a la vanguardia. Encima ya lo has dicho, gente de la NASA ahí detrás, gente de Yahoo, así que solo se puede recomendar a los anunciantes que ven este reportaje que intenten también contactar con empresas como la tuya, porque creo que por ahí tiene que ir el camino, ¿no? No sé, así de claro. Oye, pues Juan, que quiero darte las gracias por la Coca-Cola, nos hemos tomado ahora acabaremos ya el colacao que se está enfriando, y muchísimas gracias por esta entrevista y por estas palabras. Gracias.